¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotras en la presente emisión informativa. Bienvenidos. Annali, buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? Y amables televidentes, aquí empezamos y lo hacemos con noticias de Crónica Roja. Y esta tarde se registró un femicidio en el sector del Fortín. Maite Morán nos cuenta el caso. Adelante, Maite, con tu reporte. Buenas noches, Adriana. Una mujer de 39 años de edad fue encontrada dentro de su vivienda, esto justamente en el Fortín. Veamos la nota informativa. La encontré a mi hermana con los pies, uno así y el otro guindado para arriba y la cabeza virada, así como que se hizo, no, se cayó y se golpeó y quedó ahí. No, porque ahí está la evidencia. Fueron momentos de desesperación, consternación, tristeza e indignación, lo que vivieron en esta casa del Fortín. Daniela Quinde Piguave tenía 39 años y fue asesinada. Así lo confirman sus familiares. Andrés, este es el nombre de él, Andrés Novoa. Andrés Novoa. Sí, es un tipo de color piel morena. La ha ahorcado. No sé, sería anoche, el lunes, no se sabe porque en el cuarto todo ha dejado con ventilador. La plancha donde le ha estrangulado. Aseguran que es un femicidio y asentaron la denuncia en la fiscalía para que realicen las investigaciones y logren capturar al hombre con quien mantuvo una relación sentimental durante 4 años, pero que a decir de ellas, últimamente tenían constantes problemas, supuestamente por celos. Yo quiero justicia, quiero que busquen ese tipo y que se haga justicia de verdad. En la casa logramos constatar que aún se encontraba el ventilador que estaba encendido cuando hallaron el cadáver de la señora, también la plancha y una pancarta que le había entregado hace pocos días. Y en esa mesa también había dejado un mensaje en una hoja. Pidiendo perdón, pidiendo disculpas, como que si eso nos va a traer a mi hermana otra vez a la vida. Mientras que en la tarde ellas esperaban que les entregaran el cadáver con el féretro para la respectiva velación de Daniela, a quien ya le habían recomendado que no se acerque a aquel ciudadano. Aunque le había dicho que le diera tiempo en este fin de mes, que ella se retiraba de la casa. Y yo le decía a mi hermana, ¿sabes qué? No esperes el fin de mes, le decía, saca ese tipo, que ese tipo te va a matar, hermana. Tú sabes cómo es esta persona, hermana. Informó Charlie Pisa. En el 2025 se registraron 411 femicidios. Las edades de las víctimas, el 60% de los casos fueron entre 15 y 35 años de edad. Información importante a esta hora para ustedes. Annali, tú continúas con mayor información. Por supuesto, Maite, muchísimas gracias por este informe. Seguimos con más hechos criminales. Y ante el peligro que existe, una familia del sector del Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, ha decidido abandonar su casa tras ataques de una banda. La madre señala que en 2024 mataron a su hijo adolescente y este miércoles trataron de asesinar a su hijo mayor, quien es agente metropolitano y se salvó por el chaleco antibalas que portaba. A las 7 de la mañana de este miércoles, Carlos llegaba a su casa, en las calles F y Leonidas Plaza, tras cumplir con el turno de amanecida. Este agente metropolitano de 30 años se salvó de morir de milagro, porque aún tenía puesto el chaleco antibalas cuando el sicario abrió fuego. O sea, sí le pegó, hermano, el chaleco lo salva, ¿no? 5 tiros, el chaleco le aguanta. El chaleco le aguanta, una en el brazo y otra aquí en el... Le disparó 9 veces. Un par de balas le rozaron el costado y el tercer proyectil lo impactó en el brazo. La víctima logró esconderse en la casa de un familiar mientras el sicario huía corriendo por la zona conocida como Chicago. El ataque se da luego de más de un año de amenazas tras la muerte del hermano menor del agente metropolitano. Desde entonces la familia dice ser amedrentada para no denunciar el crimen. Sí, un hijo menor de 16 años lo mataron porque querían que se meta esta banda y porque no quiso lo mataron. Sí, lo mataron hace 1 año, 3 meses. Lo mataron. Sí, desde ahí viene toda la riña. Los de Chicago, estos tiguerones, mataron a mi hijo. Así lo digo declaradamente porque no había puesto denuncia. ¿Los habían amenazado? Sí, el día sábado hubo un problema que no era un bala. Ayer estuvieron dándole cacería y hoy día que mi hijo llega del trabajo y salió nuevamente que a comprar el desayuno para la bebé. Ellos lo dispararon ahí. Sí, lo están esperando. Tras los disparos, los moradores llamaron a la policía. Uniformados y víctima fueron en busca del hombre armado, que ha sido identificado ya por los afectados. Ellos están acostumbrados a matar a muchachos, descuartizarlo adentro, toda la banda criminal de estos tipos. Siquiera tienen unos 80 asesinatos. La familia señala que dejarán el Cristo del Consuelo por seguridad, pues saben que si permanecen ahí volverán a atacarlos.
Aquí vienen a averiguar, si que uno pone denuncia, mandan a averiguar a mujeres. Aquí se ponen un poco de mujeres a averiguar también todo, saneando, a averiguar las vidas ajenas. Uno no le hace nada, porque uno en su casa pasa solamente metido. Siguen molestando. A mi hija la tienen amenazada de muerte. El día domingo le gritaron a mi hija, ahí le gritaron que sí, que te vamos a violar. Hasta la publicación de esta nota, la policía no confirmaba aún si habían capturado al sicario, pues los uniformados tuvieron que seguirlo a pie porque la rampa para el acceso de motos había sido bloqueada con troncos y sacos de cascajo, informó Carolina Pimentel. Los asaltos en la avenida Carlos Julio Arosemena a la altura del Colegio 28 de Mayo tienen horarios fijos. Estos son al ingreso y salida de los estudiantes. Los delincuentes visten uniforme de colegio y andan armados. Llegan a delinquir antes de que salga el sol y se van luego del ingreso de los estudiantes de la unidad educativa 28 de Mayo. En las tardes sucede algo similar. Se concentran en la avenida Carlos Julio Arosemena, previo al retiro de los estudiantes a sus viviendas. Empiezan los robos así hora 6 de la tarde en adelante. Es frecuente. De madrugada también. A partir de las 5:30, a esa hora andan asaltando. Los ladrones se camuflan usando uniformes parecidos a los de un plantel educativo. De salida y estudiantes mismos. Estudiantes son los que roban. Son los que roban. Entonces por ahí un estudiante con capucha, con buzo y todo. Por ahí andan unos sub y baja. De la hora que salen los niños. Salen a las 5:50 salen. ¿Es cierto que algunos delincuentes tienen el uniforme del colegio? Claro. Se ponen el uniforme. Sí. Pero son jóvenes. Sí, todos jovencitos de todo porte. ¿En grupo? Ganan 5, 6. Otros siguen a las personas que abordan la metrovía. Aprovechan el caos para también robarles sus pertenencias. O de mañana más. Porque en la metrovía, olvídese. Lo que uno tiene pertenencia. El dinero, el celular, todo. Al alcance. Sino que a veces uno va destruyéndose ahí mismo, se está apretando y mismo los lanzadores ya comienzan a robar. ¿Vienen en grupo? Claro, vienen hasta con mujeres, bien vestidas y van ahí en la metrovía, ahí mismo se la pega a uno mismo y le van robando. Pero no solo ello, también llegan en motocicleta. Hora 6 de la tarde en adelante, es frecuente. ¿Son los mismos o son diferentes cada vez? Diferentes, sí, diferentes, y la mayoría de veces a todos los del sector que trabajamos por aquí lo sorprenden con ese tema. Andan los motorizados asaltando. ¿Ustedes han pedido ayuda a la policía? La verdad que por 2 ocasiones, pero de ahí no hemos visto respuesta así, digamos que a ciertas horas anda la policía por aquí, no. No hay resguardo. No hay resguardo. ¿Patrullaje? No hay patrullaje. Durante el tiempo que nos tomó hacer la nota periodística, no vimos un uniformado pasar por el sector, informó Maite Mora. Y preste atención porque la Agencia Nacional de Tránsito descarta el posible cobro de multas a los usuarios por portar documentos caducados como licencia de conducir y matrícula vehicular. Lo anunció su nuevo presidente ejecutivo, Luis Darío Villacrés. Todavía es incierto el tiempo que la Agencia Nacional de Tránsito ANT pueda mantener cerradas sus puertas, producto de los allanamientos que dejaron al descubierto actos de corrupción que estarían vinculados a grupos de delincuencia organizada. Sobre la suspensión de servicios, entiendo que hay cierto malestar en la ciudadanía y quiero agradecer la comprensión de la ciudadanía en ese sentido. Estamos tomando acciones inmediatas, estamos tomando resoluciones, vamos a revisar servicio por servicio, proceso por proceso, identificando todas las vulnerabilidades que tiene cada servicio para ir levantándolos progresivamente en el corto plazo. Luis Darío Villacrés, nuevo director ejecutivo de la ANT, se presentó para de alguna forma dar tranquilidad a los usuarios, pero sin responder inquietudes de los medios de comunicación, ya que se trató de declaraciones, más no de rueda de prensa. Las resoluciones van orientadas a evitar el cobro de multas por servicios que hoy la ciudadanía no está recibiendo. Sería injusto que multen a la gente por un servicio que no está hoy en día vigente. Por ejemplo, manejar con documentos pendientes de renovación, ya sean licencias, matrículas, las resoluciones van orientadas a eso.
La otra parte es la calendarización de matriculación. Estamos corriendo los plazos para que no hayan multas por calendarización. Que quede claro que la ciudadanía no va a pagar los platos rotos, no vamos a cobrar por cosas que hoy no estamos otorgando como servicio. Anunciando una purga con los funcionarios. La posición siempre va a ser de cero tolerancia. En función de eso, es interés prioritario hoy del gobierno depurar la Agencia Nacional de Tránsito. Hemos pedido la renuncia a todo el nivel jerárquico superior. Vamos a evaluar todos los perfiles uno por uno y vamos a seleccionar obviamente los más idóneos. Remesón que puso en apuros a las autoridades que buscan limpiar la imagen de la entidad, informó Héctor Romero. 22 horas con 29 minutos, amigos, de regreso con más información. Un presunto intento de robo terminó con un herido de bala en el sur de Guayaquil. El sujeto quedó tendido en la vía pública luego de que uno de los ocupantes de un vehículo le disparara. Momentos de tensión se registraron en horas de la mañana de este miércoles en la vía perimetral en el sur de Guayaquil, luego de que un hombre resultara herido de bala y quedara tendido en la vía pública tras un hecho que estaría relacionado con un intento de robo. De manera preliminar se conoce que el sujeto, acompañado de otro individuo, habrían intentado asaltar a una persona, por lo cual un conductor que se movilizaba por la zona le disparó a uno de ellos, dejándolo herido en algunas partes de su cuerpo. En circunstancias de que presuntamente dos sujetos habrían intentado robar a unas personas en la calle. Es así que han estado circulando un vehículo del cual se bajan dos sujetos haciendo uso de su arma de fuego y hieren a uno de estos sujetos que aparentemente estaban asaltando a alguna persona. Desconocemos si son servidores policiales, desconocemos qué personas son porque inmediatamente se dieron a la fuga. El hombre fue trasladado a una casa de salud donde permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Este sujeto, el hoy aprendido, tiene antecedentes, fue llevado a una casa asistencial para que le den los primeros auxilios. Vamos a continuar con las investigaciones, con el levantamiento de información. Informó Amy Moreno. 3 sujetos fueron detenidos en Esmeraldas por el supuesto delito de extorsión a comerciantes y sus familias. La banda estaba comandada por un delincuente que reclutaba a mujeres. Así fue el operativo que realizó la policía en La Guacharaca y en el barrio 20 de noviembre en Esmeraldas. En una de las viviendas encontraron a este hombre ecuatoriano, quien, según información proporcionada, comandaba una estructura delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes. Que realizaban las extorsiones y pedían $5,000 a cambio de no atentar contra sus vidas o de no atentar contra las vidas de terceras personas o familiares cercanos a quienes eran extorsionados. Así era su modus operandi. Él, supuesto miembro activo de los Tiguerones, reclutó a estas dos mujeres quienes habrían prestado sus cuentas bancarias para recibir el efectivo. A cambio, les pagaría. Ignoraron que estaban cometiendo un delito, por eso fueron apresadas. Como indicios asociativos al delito, 4 terminales móviles o celulares. De igual manera, depósitos de las extorsiones que realizaban y una tarjeta de memoria. Se trató de una operación que también se realizó en la provincia del Napo, pues los tentáculos de esta organización eran tan amplios que amenazaban a comerciantes de la ciudad del Tena. La policía está tras la pista del resto de integrantes. Informó Marilyn Jaramillo. La policía detuvo a un sujeto acusado de participar en un ataque armado la noche de este martes en el suroeste de Guayaquil. El sospechoso portaba un arma de fuego. Este sujeto de 26 años justificó que tenía tuberculosis. Sin embargo, fue detenido la madrugada de este miércoles en una vivienda del sector Francisco Segura en el suroeste de Guayaquil por estar presuntamente implicado en un ataque armado que ocurrió la noche del martes en la 29 y la P, que dejó como saldo 2 personas heridas de bala. A quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo pistola. De igual forma, en su terminal móvil se pudo evidenciar que existían fotografías de otro tipo de armamento que posiblemente
él podría tener en su poder. La policía todavía investiga el móvil del ataque, pero maneja una presunción. Bueno, por lo general el problema que estamos viviendo en ese territorio y en otros es por la pugna que existe entre organizaciones delictivas, temas de microtráfico, en fin, situaciones que han conllevado a que existan muertes violentas. Están tras la pista de otros 2 supuestos vinculados que se trasladaban en una moto y una tricimoto, informó Adriana Peralta. A $2.000 ascienden las pérdidas económicas producto de atracos consecutivos en un establecimiento comercial del norte de Quito. Los antisociales balearon a una trabajadora en medio del asalto. La víctima tiene una herida en el hombro. Los trabajadores estaban dentro del negocio de cárnicos, ubicado en el Inca norte de Quito. 3 personas que limpiaban, hasta que les levantaron la puerta Lanford. 3 sujetos armados los amedrentaron. Y de inmediato, el de mascarilla golpeó a uno de ellos. Lo arrastraron mientras cerraban el establecimiento. Se dieron instrucciones y obligan a la joven de la caja a abrir. Se llevaron una funda llena de monedas. No encontraron nada más. A quien llamaremos Camila se convirtió en la persona que llevará en este atraco la peor parte. Que abra la oficina, que busque entre los cajones. Sacaron más monedas, las guardaron en la mochila. Alrededor de 20 fundas de sueltos, porque era todo lo que había ahí. Le pusieron el arma en la cabeza, le dijeron que acabarían con ella. Que abra la caja fuerte, pero eso no había en el lugar. Insistía en que necesitaban más efectivo. El violento atraco ocurrió en el Inca, norte de Quito. Le dispararon, igual le golpearon también. ¿Esta está herida de bala? Sí. ¿Dónde? En el hombro, le dispararon en el hombro. ¿Así le mató? Prácticamente sí, porque igual le golpearon, le partieron la cabeza. No solamente fue el disparo, también la golpearon a ella. Se trata de una banda a la que se les ha hecho costumbre asaltarles. En menos de un mes, les han robado 2 veces. Aquí se ve cuando llegaron a bordo de una moto roja el pasado 2 de febrero. Y acá, en una moto azul, el 11 de enero. Los mismos, sí. Los mismos, señor. Sí, la primera vez fue cuando estábamos cerrando. Y luego ahora, cuando recién empezábamos a trabajar. ¿Cuánto le robaron entre ambos atracos? Aproximadamente como $2.000 en los 2. Es como la 4ª vez que roban en esa cadena de productos cárnicos. Vienen a trabajar con miedo. Colaboradores que temen que estos sujetos regresen. La policía ya cuenta con este material visual. Están tras la pista de los zampones. Informo, Marín Garanilla. El ministro del Interior espera que la alianza en la lucha antinarcóticos planteada por el presidente colombiano Gustavo Petro junto a Ecuador y Estados Unidos se concrete pronto. Sobre la operación Jaque, desmintió al ex director de la ANT, Pedro Abril, quien afirmó que fue el primero en denunciar la venta de licencias. La mediación que Gustavo Petro le pidió a Donald Trump en el conflicto arancelario con Ecuador es una buena señal para el ministro del Interior. Más aún, si planteó una triple alianza contra los narcos. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Petro. Entonces, si quiere ayudar al Ecuador, comience a erradicar las más de 3.200 toneladas que produce de cocaína, que se han incrementado en su gobierno notablemente. Pide, sin embargo, sensatez frente a lo que pasa en la frontera y la producción colombiana. Atacar a los grupos disidentes, a los grupos armados que tienen Colombia y que hoy en la frontera está desprotegida por el lado de ellos y que buscan entrar al Ecuador, y el Ecuador está haciendo su parte. Entonces me parece perfecto que quiera traer lo que el presidente Daniel Noboa ha sido sumamente claro. En la operación Jaque desmintió al exdirector de la ANT, Pedro Abril, quien sostuvo que el 20 de enero él mismo denunció la venta de licencias en Fiscalía. El ministro dice que esa es una declaración de alto vuelo. Qué curioso que el señor Pedro Abril también tenía unos pasajes para irse del país. Si es una víctima que ha denunciado, ¿por qué se va del país?
Aclaró además su planteamiento de quitarles las competencias a los municipios, cuyas agencias de tránsito están bajo la sombra criminal, y una intervención del Estado. Usted sabe bien que eso exige una modificación, primero a la Constitución, en su artículo 268, y luego al artículo 158 de la misma ley del COTAT. Lo que estamos haciendo como... Empecemos por algo. Fue una pregunta de un asambleísta, si no me equivoco, sí, cuando me dijo, ¿qué haría usted? Y mi respuesta fue la que usted acaba de comentar. Yo creo que como gobierno estamos aquí para tomar las decisiones importantes. Entonces, desde el Ejecutivo se piensa plantear un proyecto de ley para lograr esta consigna. Yo lo que le he dicho nuevamente fue ante la pregunta de un asambleísta, ¿qué es lo que yo hiciera? Ahora, obviamente, pues en el gobierno, pues todas las recomendaciones que nosotros damos son escuchadas para luego poder hacer lo que sea a beneficio de los ecuatorianos. Finalmente destacó la... Más de 2.000 policías que van a estar en los movimientos, más los dispositivos que vamos a poner en el estadio, más las ciertas calles que vamos a tener que cerrar producto del paso, usted sabe, la ovación. Al final el mensaje de que equipos como el Inter vengan al Ecuador son muy positivos en la confianza que le dan al país. Informó Jorge Escobar. El juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se vio debilitado tras la ausencia del juez Carlos Serrano, testigo clave en el proceso en contra de Godoy, quien denunció presuntas presiones judiciales para beneficiar a un narcotraficante. Primero, le solicito que me baje la voz. Somos legisladores. En una agitada sesión del juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, el correísmo se quedó sin el testimonio estrella del juez Carlos Serrano, quien no se presentó para ratificar la denuncia de aparentes presiones judiciales ejercidas por el supuesto operador de Godoy, Henry Gaibor, para así beneficiar al narcotraficante serbio Jesdimir Serdán. Comprenderá usted que es una persona que en este momento tiene un alto riesgo y que puede sufrir atentados contra su vida y hay que darle accesos telemáticos. Quien sí se presentó fue la ex vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, quien aseguró que Mario Godoy presionó directa e indirectamente a jueces. Además dijo, habría incidido ilegalmente en la conformación del tribunal que juzgó al narcotraficante Serdán. Pese a que se les suspendió y se les inició procesos disciplinarios, fue Mario Godoy quien puso en el orden del día para restituirlos al tribunal y así permitió que Gabriela Lara estuviera siendo la ponente en el caso de Jesdimir Serdán y su fallo es otorgarle la libertad. El abogado de Mario Godoy, Stalin Raza, cuestionó la idoneidad de los audios y testimonios presentados y aseguró que señalan directamente al exdirector de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, y no a su defendido. Que aquí estamos juzgando la conducta política del doctor Godoy, si el doctor Godoy fue quien influenció al doctor Serrano. Ese es el punto que nos interesa a nosotros. Durante la sesión, Stalin Raza confrontó a Solanda Goyes y dijo que la ex vocal, cuando estuvo en funciones, apoyó la designación de Henry Gaibor. Apoyó la moción de designación del señor Henry Gaibor, propuesta o mocionada por el señor Mario Godoy. No hay ningún problema en que yo haya dado el voto para que el señor Gaibor sea designado director provincial. Lo que no está bien es que cuando él incumple su función, no se actúe como corresponde. El abogado de Aquiles Álvarez en el caso AAA, Ramiro García, también compareció para dar cuenta de cómo la Judicatura suspendió al juez Cristian Fierro de su caso para presuntamente desarticular al tribunal que juzgó al narcotraficante Jesdimir Serdán. El director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, nombrado por el Pleno a instancias del señor Godoy, presionó a estos dos jueces, al doctor Cristian Fierro y al doctor Carlos Serrano, para que acepte la teoría del caso de la defensa de Serdán. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, estaba convocado para hablar sobre el auspicio concedido a Mario Godoy en el concurso de vocales de la Judicatura. Sin embargo, no asistió. Informó Álvaro Terán. Tenemos más información, amigos. Detienen a 5 personas, 3 de ellas extranjeros, cuando transitaban con 200 kilos de marihuana por un paso informal en Carchi. La droga tenía como destino la ciudad de Quito. Veamos.
En un patrullaje de rutina por uno de los pasos informales, la policía se encontró de frente con un vehículo tipo automóvil que en primera instancia intentó evadir la voz de alto de los agentes. No es normal que un carro de este tipo transite por estos lugares. Se trataba de un campanero, pues tras de él se encontraba un camión cargado con varios productos. En total, eran 5 los sujetos que estaban en el lugar. Estos fueron detenidos pues transportaban 200 kilos de marihuana. Procede a parar la marcha de un vehículo automóvil marca Sail, color negro, el mismo que de manera sospechosa no pudo justificar su presencia por el lugar y atrás de ellos venía un vehículo tipo camión, el mismo que al realizarle un chequeo minucioso se procede a encontrar en unas fundas de Ziploc una sustancia color verdosa. Es así pues que de inmediato se pide la colaboración de todas las unidades del sector y de antinarcóticos para proceder a verificar este tipo de sustancias. Se ha considerado droga en alta escala por la cantidad y la calidad de la sustancia. Se presume que sería para tráfico nacional. Sin embargo, esta, al intentar llevarla a mercados internacionales, mantiene un costo diferente. De acuerdo a las primeras investigaciones, tenía como destino la capital. Los 5 sujetos, 3 de ellos extranjeros, ahora son judicializados. En sí, pues, sacamos de circulación aproximadamente 407,000 dosis de nuestras calles, nuestras provincias y quizás hasta nuestro país. Aquí dentro de nuestro mercado nacional están $157,000. En el tema del mercado de los Estados Unidos, alrededor de 800,000 y en el mercado europeo $1,5 millones. En esta última semana se ha podido evidenciar el incremento en el tránsito de vehículos por las llamadas trochas o pasos informales, por lo que se está manejando nuevas estrategias de patrullajes móviles y fijos por parte de la fuerza pública. En primera instancia no supieron cómo justificar su presencia por el lugar, después ya no supieron manifestar nada más y se acogieron al silencio. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Nuestro país demandaría normativas legales para enfrentar de mejor forma la posible elaboración y comercialización de drogas sintéticas como el fentanilo. Además, la fuerza pública necesitaría de capacitación especial para el tratamiento de determinados químicos. La amenaza ya fue puesta sobre la mesa de análisis con varias aristas. La posibilidad de que en nuestro país lamentablemente tomen fuerza las drogas sintéticas como el fentanilo es algo que no se lo podría negar, lo que demanda aplicar precauciones a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas el momento de los allanamientos, utilizando trajes especiales. En este sentido, pues, al ser un medicamento o una droga que tiene estas características por sus defectos, sí es necesario que tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas y las mismas autoridades del Ministerio de Salud conozcan cuáles son los defectos, cuál sería las consecuencias del que el personal tenga un contacto directo con este tipo de droga, pues y obviamente prepararse. Pero yo recuerdo deben ser 30 años, cuando ya comenzaron a aparecer las drogas allá en el sur de Colombia con las FARC. Se encontraban algunas cocinas, como le dicen, donde se cocina la hoja de coca, hace la macera para hacer la pasta, o les dicen chongos. Nosotros operábamos e íbamos a los tanques azules que contenían químicos y a veces teníamos el descuido de oler qué era, porque no sabíamos. Y entonces comenzamos a aprender que eso no hay como oler, porque inclusive es hasta fatal. Si ahí está éter, está gasolina, cualquier otra cosa, puede ser fatal. Entonces hay que ir aprendiendo. También prepararse en el campo legal, porque podrían haber vacíos que darían paso libre a los narcotraficantes para la elaboración y comercialización del fentanilo. Bueno, si es que lo vemos como una sustancia, ¿sí?, que es sujeta a fiscalización, está tipificado. Pero como tal, el mal uso del fentanilo como un medicamento que se utilice como droga no está sancionado. Todavía no es de un consumo ni una difusión masiva en el país. No está expresamente individualizado en la tipificación del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, se asume, diríamos en caso de que hubiera un proceso por fentanilo, se asume la norma general, es decir, el 220 también se lo aplica en este caso. Obviamente es una aplicación, diríamos, un poco extensiva. Recomendando mirar por el retrovisor para crear una normativa
Y por eso es importante que se vuelva a conformar el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes que había, y que el CONSEP, y que el socialismo del siglo XXI dijo que para qué necesitamos. Eso le pasaron al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud tiene que curar. Ya a las personas que están adictas hay que curarles, no tiene que estar buscando cómo prevenir. Cuyo complemento sería la creación de una ley para enfrentar precursores químicos. Informó Héctor Romero. Y este domingo 8 de febrero, amplios sectores de Guayaquil y cantones aledaños se quedarán sin agua potable debido a trabajos programados de mantenimiento y mejoras en la planta La Toma. La suspensión del servicio se extenderá hasta 16 horas en algunas zonas del sur de la ciudad. Veamos. La interrupción del servicio de agua potable responde al mantenimiento anual de la subestación eléctrica de la planta La Toma, una infraestructura clave para garantizar la producción y distribución de agua en Guayaquil, especialmente durante la temporada invernal. Sumado entonces al mantenimiento eléctrico que vamos a realizar en planta La Toma, se va también a realizar la instalación de una válvula de 1000 milímetros en la avenida Perimetral y la 25 de julio para poder mejorar la llegada del servicio de agua potable a los sectores aledaños a esta válvula. Estamos hablando de Trinitaria. Y también vamos a realizar la rehabilitación del acueducto de 1050 a la altura de planta La Toma. Los trabajos iniciarán a las 2 de la madrugada hasta las 13 horas del domingo 8 de febrero en el norte, centro y sur de Guayaquil, así como en Durán, Novol y Amagua con 11 horas de interrupción. En el sur de la urbe, el corte se extenderá hasta las 18 horas, lo que representa hasta 16 horas sin agua potable, cuyo servicio se restablecerá progresivamente. Vamos a tener abastecimiento alterno para 122 instituciones especiales con 23 tanqueros que van a estar entregando agua principalmente a las instituciones públicas, 13 instituciones públicas, 19 mercados de la ciudad, 72 establecimientos hospitalarios. Según Interagua, estos trabajos buscan prevenir las fallas futuras y asegurar la continuidad del servicio ante el incremento de las lluvias. Informó Roselena Vázquez.